Sí, buenas noches. A ver, me escuchan, ¿no? Sí, Sí, buenas noches. Sí, buenas tuve noches. un buen, sí, buenas noches. Tuve un buen tiempo con mi familia y ojalá que ustedes también tenían buen tiempo. Todavía estoy recuperando un poco de la garganta. Perdón, no sé por qué está tardando tanto. Posiblemente por la vejez no me sano tan rápidamente como antes. Qué sé yo. Bueno, vamos a continuar, pero en primera Timoteo capítulo 3. Perdón. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que el Señor bendice a su palabra. Bueno, en primera Timoteo, capítulo 1, Timoteo está recibiendo sus instrucciones de parte del apóstol Pablo y algunos consejos de parte de él y después instrucciones que él va a enseñar a las asambleas a donde él va en capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es la primera cosa. Es la primera cosa para que puede crecer la asamblea, para que pueda haber paz en la asamblea, para que los hermanos puedan trabajar juntos. Si hay oración, temor de Dios, uno va a estar buscando la manera cómo acoplarse con su hermano en diferentes obras, en vez de estar levantando excusas.
Y después tenemos primeramente al final del capítulo 2 acerca de las hermanas, para no ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora aquí las hermanas están recordando la primera mujer, honrándola, recordándola que fue engañada, y la hermana tiene este cuidado de no ser engañada, y casi siempre es el hombre que es engañado. Bueno, Adán fue engañado por su mujer o con sus ojos abiertos. Actualmente fue con su mujer. No fue engañado, él sabía que era un error, pero por amor hacia ella, él fue con ella y como del fruto. Pero uno está respetando el orden de la creación. Estamos respetando Génesis. Estamos diciendo que creemos que Dios creó todo y que esta orden es una orden establecida desde la creación. Ahora en el trabajo, sí, la mujer puede ejercer dominio sobre el hombre. Hay muchos doctores que tienen enfermeros trabajando para ellas. Ellas pueden ejercer dominio sobre el hombre en cuanto a su profesión. Allí uno no está pensando en la creación. La creación tiene que ver con la actitud bíblica para reconocer el creador, Jesús, el creador de todo, y la orden que Dios estableció para su iglesia, para su reino, no el reino de este mundo o el reino de una profesión. Pero hay algunos hermanos extremistas que no quieren recibir ninguna orden de una mujer. Y le hace difícil porque ahora las mujeres están en diferentes posiciones de autoridad, pero no podemos tomar estos versículos fuera de contexto. Y el contexto es para adorar al Señor, para respetar su creación y para decir que creemos en el libro de Génesis y lo que Dios estableció allí. Entonces, la oración y la orden de Dios desde la creación. Dos cosas primordiales para una asamblea. Y después vemos primeramente a los obispos. Los obispos, uno está anhelando esto. ¿Y cómo es que demuestra que está anhelando? Bueno, será un hermano muy noble. También muy honesto, que trae el honor del Señor en su persona, que él honra, que él respeta al Señor, él respete también a los hermanos que son creyentes, son partes del reino. Y él está allí para servirles, para que ellos puedan crecer, para que puedan seguir adelante en armonía. Entonces, uno que anhela esto, es un buen trabajador, sabe cómo trabajar con los hermanos, cómo ser amigable, honroso y una persona muy noble. Y esta es la persona que quiere ser un anciano. Si uno dice, yo debería ser el anciano aquí, y critica a otros, y entonces vemos que no es candidato para ser anciano.
Pero si vemos estas características y pedimos al hermano para trabajar como anciano y él dice, no, yo no soy calificado. Ah, este es el hermano que estamos buscando. Él lo anhela espiritualmente, pero no está pensando en cuanto a actualmente ser un anciano. Tiene otra imagen posiblemente, pero realmente es alguien que, como dice, decoroso, hospedador, prudente, sobrio, alguien que es noble de carácter. Entonces vemos aquí que es más en cuanto al carácter, no que tiene una presencia de importancia o que es un título que va a recibir. Aquí es una obra, es trabajo. Y como Pablo dice, como ya hemos leído, es un trabajo con tribulaciones, con angustias, con dificultades. No es un trabajo fácil, es un trabajo en cuanto a las emociones y sentimientos. Y la tendencia a la carnalidad es muy fuerte y por esto tiene que siempre estar concentrado en la persona de Cristo. Y tener un enfoque, no tener otro enfoque, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No tiene su atención distraída a cosas carnales y terrenales. Si el vino es muy nutricioso y como una medicina que usó el buen samaritano y sí tiene sus buenas características. Pero si uno está adictado al alcohol o al vino o a una droga, no puede ser. O tendenciero, siempre mirando para defectos en otras personas. Esto no está bien. O codicioso de ganancias deshonestas, siempre pidiendo dinero de otras personas. O expresando su necesidad delante de los hermanos y así esperando recibir algo. El fundador de las asambleas nuestras, George Mueller, era un alemán inmigrante a Inglaterra, fue al seminario, la mayoría de los hermanos originales habían estudiado en el seminario y allí aprendieron la palabra de Dios y aprendieron que no deberían estar en las denominaciones. Fueron al seminario y salieron del seminario al estudiar la palabra de Dios y formaron asambleas. Pero él notó que Cristo nunca pidió limosna. Él vio cómo Pablo habla, cómo hablaban los apóstoles. Y él dijo, Señor, aunque en las denominaciones le habían enseñado cómo pedir dinero, cómo expresar las necesidades, él no vio esto en la palabra de Dios. Y él dijo, de aquí en adelante, no voy a decir mis necesidades a ninguna persona, solamente a mi Señor. Y así es como él vivió. Y cuando mandamos el primer misionero a la China, Hudson Taylor, él estaba igual. Nunca mencionó su necesidad. Y el chino, idioma del chino es tan difícil y no tenían un CD, no tenían maestros, no tenía manera de traducir los sonidos a letras como en el día de hoy. Él tenía que aprender el chino de una manera muy difícil, pero él nunca pidió nada. Si usted lee el libro de Hudson Taylor, famosísimo entre las asambleas, las denominaciones le da reconocimiento por haber visto salvado a 30,000 chinos y el evangelista número 4 en la historia del cristianismo de ser misionero y está reconocido por las denominaciones.
este hermano de las asambleas, pero una mañana no tenían nada para comer. Los barcos tardaban en aquel entonces 6 meses para llegar de Inglaterra hacia la China. A veces llegaba una necesidad precisamente cuando él la necesitaba, pero Dios ya la sabía cuando lo puso en la mente del hermano en Inglaterra para mandarle este mandado. Pero una mañana no tenía nada y nomás se arrodillaron. Él, su esposa, sus hijos, nada para comer. Había comido la última comida la noche antes. No había ni escombros. Y se pusieron a orar y mientras que estaban orando, dice en su libro, escucharon a alguien tocando a la puerta. Y él se levantó y ¿quién estará tocando a la puerta el domingo de la mañana, así a esta hora? Y era el panadero y dijo, hoy no vendí todo el pan, casi siempre vendo todo el pan que he hecho, pero tengo algo sobrante. Y pensé en usted y él trajo el pan y ellos podían comer. Pero dependía del Señor. Uno debería leer las historias de los hermanos que trabajaban para el Señor en las asambleas. George Mueller y también Hudson Taylor son unos de los más grandes conocidos en todo el mundo en cuanto al mundo de los creyentes. Pero un anciano no codicioso de ganancias deshonestas. Y esto ha sido la tradición entre las asambleas desde George Mueller de nuestra edad, de nunca pedir dinero y ni aún hacer conocer las necesidades. Bueno, los hermanos responsables para la sala tienen que tomar esta responsabilidad y todos están trabajando juntos para las necesidades materiales. En este sentido, no quiero que sea un extremo, pero un siervo del Señor nunca está pidiendo. El anciano que dice, no puedo trabajar porque estoy trabajando en la asamblea cada día, yo necesito mi pago. Esto no sería correcto. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Posiblemente no serán salvos, pero respetan al Señor, respetan a Dios, respetan a sus padres, son amables con los hermanos. Aquí dice que gobierne bien su casa, los hijos en su gestión con toda honestidad. No todos van a tener a todos sus hijos convertidos, pero por lo menos puede criarles para respetar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará? Hay un pasaje que me gusta leer a veces en Ezequiel, capítulo 34. Y aquí tenemos la definición de la obra de un anciano. En Ezequiel, capítulo 34, y es Jehová que está describiendo lo que debería tener un anciano, lo que debería ser un pastor. En Ezequiel 34, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y vi a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños?
coméis la grosura y os vestís de la lana. Aquí está la codicia, de lo cual está hablando Pablo a Timoteo. Y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Aquí tenemos la obra de un anciano y vemos que requiere mucha humildad. Hay ovejas perdidas, posiblemente uno dirá, esta oveja muy desobediente, muy muy delgado, muy flaco, no tiene fuerza, no sirve para nada, ¿para qué voy a buscarles? Mucho trabajo para cuidarla. Pero el hermano humilde sabe que él, oveja, es una joya del Señor, es un miembro del reino de Dios. ¿Y qué hace el pastor? Él está buscando al enfermo, al perniquebrada, descariados. Es como, y no quiero bajar el honor de un anciano, no voy a decir el prestigio, porque no hay nada prestigioso en ser un anciano, pero para decir que es como un trabajador social que con amor está buscando las necesidades y están allí para vendar a los enfermos espiritualmente y a veces físicamente. Una vez hablé con unos misioneros en El Salvador y dije a ellos, como había un huracán, un gran desastre, le dije, posiblemente puedo ir para ayudar. Y me dijeron, el trabajo del misionero más que nada es un trabajo social. Llevamos a las personas que no tienen transporte, le llevamos a sus citas con sus médicos. A veces ni pueden ir a la tienda, le llevamos allí, le ayudamos en la casa, le ayudamos de tantas maneras. Y también mientras que estamos ayudando, están ministrando la palabra de Dios, hablando del Señor, y así está aculturando a ellos más y más en las cosas del Señor, que antes no sabían nada de la Biblia o de la fe en Cristo. Entonces, el misionero actualmente me dijo, somos como trabajadores sociales en este tipo de trabajo. Es un tipo de trabajo muy humilde, sencillo, pero uno tiene que ser muy sincero de corazón para hacer este trabajo. Estuve hablando con un hermano que está, en, es anciano, no quería, pero él dice, yo era el único ahí dejado para hacer el trabajo y noté que estoy trabajando, pero no soy expositor de la palabra de Dios, ni olvido las cosas. Le dije, hermano, no tiene que ser un predicador para ser un anciano, tiene que saber la Biblia, saber lo bueno y lo malo, y saber cómo dar buen guía, buena enseñanza, guianza para otros. Pero
Usted no tiene que ser un expositor de la palabra de Dios. El trabajo más es para cuidar a los hermanos, para visitar a ellos. Y yo sabía que él tenía un corazón para esto. Y yo podía ver en su cara, comenzó a relajar. Porque para hablar de ancianos se puso un poco tenso y nervioso, no soy capaz y yo leo, pero muy despacio y me olvido la primera parte. No, le dije, hermano, no tienes que ser un sabio en la palabra de Dios, debes ser sabio espiritualmente en la palabra de Dios, pero no en cuanto a letras y cosas así. Y él agarró ánimo y está trabajando para el Señor, pero a veces él posiblemente sintió intimidado por alguien que sabía más o podía explicarlo mejor. Pero esto no es lo que hace un anciano. Tiene que ser una persona noble de corazón, dispuesto para ayudar, amable, apacible. Y cuando ve que alguien tiene más bienes que él tiene y entra en una casa, que no sería codicioso para lo que él ve en la casa de otra persona. Él entra allí con humildad. Había un anciano y notaba que los inmigrantes de Guatemala estaban trabajando duro y estaban comprando su camión grande para ayudarle con sus trabajos en la construcción o lo que sea. Y una vez estuve en la casa de tal hermano, él ya falleció, y él dijo, yo duré 10 años para obtener mi permiso de ciudadanía o de inmigrante para venir a los Estados Unidos. Y con dificultad trabajé y ahorré dinero y por fin pude comprar esta casita en donde estamos. Pero ellos vienen y de la noche a la mañana están comprando camiones grandes. ¿Y de dónde viene tanto dinero? Y pensé yo en mí mismo, anciano, ¿por qué está pensando así? Hay que ayudarles, apoyarles. Son inmigrantes. Y mire, están trabajando tan duro. No vi a él trabajando tanto. Él estaba esperando su pensión. Entonces, esta codicia es una cosa que puede ser muy seria. Y después tenemos los diáconos que tienen las mismas calificaciones que un anciano. Podemos ver la distinción entre los dos, pero hay mucho que sobrelapa entre los trabajos en Hechos capítulo 6.